Buenos días, mi nombre es Nereida Moronta y vengo a definir lo que es el alcance de una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. El alcance de una investigación indica el resultado de lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dicho resultado, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación. A continuación se presentan los 4 tipos de alcance que puede tener una investigación, explicando cuándo es conveniente aplicar cada uno. Un proyecto de investigación nace con una idea que tiene el investigador de estudiar un tema de su interés y que al revisar la literatura dispone y encuentra un problema o área de oportunidad a entender. Y cuando se define el problema de la investigación, es el momento también donde se establece el alcance de la misma. Como lo explica Hernández Fernández y Batista, cuando se habla de un alcance de una investigación, no se debe pensar en una tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del estudio. Según estos autores, de una investigación se puede obtener 4 tipos. El estudio exploratorio, que es la información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. Lo que el investigador pretende a través de la investigación exploratoria es reunir los datos necesarios para formular un enunciado o lo práctico coherente. En el estudio descriptivo, la información detallada es respecto a un fenómeno o problema para describir sus dimensiones variables con precisión. Lo que el investigador pretende a través de esta investigación descriptiva es, sencillamente, requiere de investigar acerca de lo que es la característica, en quiénes, en cuál contexto y cuándo. El estudio correlacional es la información respecto a la relación actual entre 2 o más variables que permite predecir su comportamiento futuro. Por último, el estudio explicativo, causa de eventos, sucesos o fenómenos estudiados y explicando las condiciones en las que se manifiesta. Como aquí es donde nosotros más o menos debemos hacer una interrogante cuando hacemos una investigación y saber cuál es el alcance de la investigación y cómo se debe de iniciar dicha investigación, dando por hecho qué método vamos a explicar. Y nos damos la respuesta de que depende de 2 factores, ¿ok? Que es el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, reportando lo que es la literatura, y por lo otro el enfoque de lo que se percibe o se pretende en el estudio. Por ejemplo, si cuando se hace la revisión de literatura se tiene como hallazgo que no hay antecedentes del problema o estos no son aplicables al contexto donde se desarrollará, o cuando se encuentren guías no estudiadas o ideas vagamente vinculadas con el problema de entender, o que exista además también una o varias teorías que se apliquen en un solo problema. La investigación debería iniciarse como exploratoria. Asimismo, se debe desear realizar la investigación sobre un tema ya estudiado. Por su parte, cuando hay piezas o trozos de teoría con un apoyo empírico moderado, es decir, que se han desarrollado estudios sobre, se describen valores relacionados del fenómeno de interés, se pudiera desarrollar un estudio descriptivo o inclusive uno correlacional, que permite relacionar otras variables y probar ciertas hipótesis. En el alcance de la investigación establece el compromiso de un investigador porque indica los resultados que genera con su proyecto. Sin embargo, en la práctica es muy poco común ver proyectos de investigación que incluyen elementos de más de 1 o más 4 alcances, ya que durante el desarrollo de la investigación se dan hallazgos que pueden dar un giro de la investigación, replanteando el problema inicial si es necesario. Lo importante entonces es no definir el alcance y seguir el método adecuado para este,
sino ser suficientemente flexible como para poder adaptarse a lo que se pretende y obtener al final un resultado que pueda ser utilidad para el mundo y la comunidad científica. Ahora bien, se va a explicar el alcance de una investigación en base a la comparación de cada estudio o modelo. El propósito de la investigación exploratoria es examinar el tema o problema de investigación estudiado, del cual tienen muchas ideas y que se haya abordado antes. En la descriptiva es describir un fenómeno, especificar propiedades, características y riesgos importantes. En la correlacional es identificar relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables, y la explicativa es explicar las causas en relación que tienen entre ambas variables, siendo estos los eventos, sucesos o fenómenos que existan. La utilidad en la parte exploratoria es finalizar sobre el fenómeno nuevo o relativamente desconocido y poder también establecerse prioridades para los estudios futuros. En cuanto a la descriptiva, es mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno. En la correlacional es predecir el valor de una variable a partir del valor de una relación, y en la explicativa es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Ahora bien, en el método de este alcance podemos decir que la exploratoria es flexible y que al final se identifican conceptos o variables promisorios al estudiar otra investigación. En la descriptiva identifica el fenómeno y los sujetos involucrados, y pueden definirse las variables al recolectar los datos para medir las variables que se pueden concluir. En la correlacional es identificar variables, establecer hipótesis, medir cada variable, analizar la vinculación que existe entre ellas. Y la explicativa es describir y relacionar múltiples variables, explicar por qué se relacionan dichas variables. Ahora podemos observar en este cuadro que vamos a darle una relación que existe, la relación que existe una con la otra. Aquí podemos decir que la exploratoria es preparar el terreno para otros estudios, y él puede ser descriptivo, correlacional o explicativo. En el caso de la descriptiva, son la base para investigaciones correlacionales. En el caso correlacional, proporciona la base para cada estudio explicativo. En el caso explicativa, genera un sentido de entendimiento sobre un fenómeno. Ahora bien, en la amplitud de la investigación, nosotros podemos decir que la exploratoria es amplia y dispersa. En la descriptiva fiscaliza a las variables, en la correlacional focaliza las variables, y en la explicativa son diversas variables y es de hecho más estructurada. En la meta de la investigación en cuanto a estos métodos, se puede decir que la exploratoria es investigar un problema poco estudiado o que desde la perspectiva son innovadoras. En la descriptiva es describir fenómenos de situaciones, contextos y eventos, y en la correlacional es asociar variables que permitan predecir el futuro. En la explicativa es determinar la causa de los fenómenos. Ahora, ¿cuál es el riesgo que se tiene al trabajar con estos métodos? En la exploratoria es un riesgo alto, en la descriptiva es bajo, en la correlacional es obtener relaciones falsas. Ahora, los rasgos de la investigación en cuanto a la exploratoria es de gran paciencia. Se tiene que tener, el investigador debe poseer gran paciencia, una serenidad y ser receptivo. En cuanto a la descriptiva, debe tener una precisión y debe ser un gran observador. En la correlacional se hace en base a análisis,
En la explicativa son análisis y puede ser con un pensamiento crítico, es decir, crítico. Ahora, existen otros procesos mixtos o multimodales y podemos definirla que es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Se fundamenta en la triangulación. Ahora bien, estos antecedentes provienen del 1960, sin embargo, su empleo es a partir de 1980. Ahora podemos observar que se logra con esta ventaja es una precisión de lo que es del fenómeno a estudiar, ayuda a clasificar y a formular el planteamiento del problema, así como formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación. Ahora, la multiplicidad de observaciones produce datos más ricos y variables. Aumenta no solo la posibilidad de ampliar las dimensiones del proyecto de investigación, sino que es el entendimiento y es mayor y es más rápido. Apoyan con mayor solidez la inferencia científica que si se emplean aisladamente. Se potencia la creatividad, teoría con suficiente procedimiento crítico de valoración. Es la mejor herramienta para investigar relaciones dinámicas y sumamente intrincadas. Y por último, son útiles para presentar datos a una audiencia hostil. ¿Cuáles son los retos que producen estos procesos mixtos o multidisciplinares? El investigador debe proceder un considerable entrenamiento entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, una mayor capacitación y de conocimiento como tal, la evolución continua de criterios para valorar la investigación y mezclar métodos. Debe poseer también una revisión de la literatura como tal y debe conocer la vinculación entre ellas y puede también analizar la base de datos a gran escala. Ahora, ¿cómo podemos continuar o mezclar los enfoques cualitativos y cuantitativos haciendo este pequeño proceso de métodos mixtos? Es la mezcla y puedes ir desde cualificar datos cuantitativos o cuantificar datos cualitativos, hasta incorporar ambos enfoques en un mismo estudio. Ahora, situaciones específicas de incluir más al enfoque mixto es ampliar el entendimiento de un resultado y utilizar una tipología generada cuantitativamente para analizar datos cualitativamente. Ahora, existen diseños de dos etapas, que puede ser dentro de una misma investigación, se aplica el primero un enfoque y después el otro, de forma independiente o no. Y en cada etapa, algunas técnicas correspondientes a cada enfoque. ¿Cuál es su modalidad principal? La transformación de un tipo de datos en otros y la generación de un tipo de datos con análisis de otros enfoques y la aplicación de un diseño cuantitativo y cualitativo de manera secuencial. Entre ellas existen diseños de aplicación independientes cuyos resultados se pueden complementar y diseños vinculados o modelos de dos etapas por derivación, que es la aplicación de una etapa que conduce a la otra. Ahora, la definición de diseños mixtos complejos es la representación más alta, más alto grado, a la iteración o combinación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Se le denomina diseño de triangulación. Requiere de un manejo más complejo de dos enfoques de mentalidad abierta. ¿Cuáles son sus características? Se comparan datos cualitativos y cuantitativos y pueden ser mezclados. El proceso es completamente iterario. Son diseñados para lidiar con problemas sumamente complejos. Los resultados se generalizan y se pueden desarrollar
teorías emergentes y probar hipótesis, entre otros. Y por último, cada diseño es prácticamente único y sus consecuencias pueden ser variadas. Como última cuadro que les estoy presentando, que es la unión o la mezcla de todos estos métodos, podemos llamar lo que es llamado triangulación, y es definida como el diseño mixto que se fundamenta entre conceptos. La triangulación consiste en tomar varios puntos de referencia para localizar la posición de un objetivo, ¿ok? Y cuando una hipótesis o resultado sobreviene a la confrontación de distintos métodos, tiene un grado mayor de validez que si se puede por un único método. Ahora, ¿cuáles son los tipos de triangulación que existen? Triangulación de datos, triangulación de métodos, triangulación de investigaciones, triangulación de teoría, triangulación de ciencia o disciplina. Cabe destacar que Thornley en el 2004 señala que la triangulación de métodos solamente se aplica cuando estos son complementarios. Bueno, acá le estoy dando la parte que me correspondía de lo que es la definición de los alcances de la investigación en base a estos enfoques y en base a los procesos mixtos. Seguidamente mi compañero.